Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Recuerden que nosotros seguimos la dinámica de Aprende en Casa hasta el 19 de junio, ya que nos importa que ustedes sigan aprendiendo y también que se consoliden los temas que aún faltan por ver, porque todavía son bastantes. Entonces, nuestra dinámica sigue igual chicos. ¿Sale? No se les vaya a olvidar. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy son los organismos financieros internacionales. Como les dije, ya estamos en otra temporalidad histórica. Estamos analizando básicamente todas las dinámicas sociales, las prácticas económicas, las construcciones culturales y las alternancias políticas que se gestan en el mundo contemporáneo y que le dan forma a todo lo que ustedes y yo podemos observar en la actualidad. No podemos entender el mundo globalizado, el mundo contemporáneo, sin analizar los organismos financieros internacionales. Ustedes seguramente ya los conocen por el contenido que desarrollaron en primaria, pero les voy a dar una breve introducción. Los organismos financieros internacionales, como su nombre, como su nombre lo dice, son organismos que se encargan de administrar, otorgar y facilitar los créditos para el desarrollo económico en todo el mundo. Pero como todo en esta vida tiene un lado positivo y un lado negativo, es decir, tiene un lado B y un lado A. Y nosotros lo vamos a analizar el día de hoy. Hablemos de su surgimiento. La primera ocasión que se establece la idea de crear organismos internacionales que se encargaran de otorgar créditos para el desarrollo económico fue en 1942, cuando la delegación norteamericana encabezada por Harry White y la delegación británica encabezada por John Maynard Keynes proponen en 1942 la creación de estos organismos. Desafortunadamente, como estaban a mediados de la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña se encontraba en graves problemas económicos, quien toma la batuta y quien va a tomar la directriz dentro de la creación de estos organismos es la delegación norteamericana. Es así como en 1944, en la localidad de Bretton Woods, en Estados Unidos, se gesta la Conferencia Monetaria y Financiera, en donde se propone la creación de los dos organismos financieros internacionales. En un primer momento, solo se va a establecer como función principal la reconstrucción de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial, en específico Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Inglaterra. Pero conforme pasa el tiempo y se consolida su función internacional, pues obviamente esta va a abarcar mayores ámbitos. Hablemos de los organismos. Primero, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que se encarga o que su objetivo es estabilizar el valor de las monedas internacionales, es decir, crear un equilibrio o un balance perfecto, como diría Thanos en Infinity War, de las fluctuaciones económicas, que la desigualdad entre los países pobres y los países ricos se aminorara. Suena bien, pero desafortunadamente una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. Ahora, el Banco Mundial va a surgir con el título de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, cuyo objetivo en su momento fue fungir como una institución de crédito. Recuerden, el crédito se otorgaba a los países que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, Estados Unidos es el país con mayor peso en la votación interna de estos organismos. ¿Por qué, chicos? Porque Estados Unidos, aparte de ser el fundador, el que se le ocurre la idea, pues también es el país que más aporta en cuestión financiera a estos organismos. Ahora, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional se constituyen a través de la aportación de diversas naciones, es decir, las naciones aportan dinero para que estos organismos utilicen ese capital para prestarlo a otras naciones. Es así como funcionan los organismos financieros internacionales. Pero no se otorgan los préstamos a cualquier país, sino que tienen que cumplir ciertas garantías para poder dar el préstamo. Ahorita se los explico. Ahora, la primera vez que se prestó dinero por parte del Banco Mundial fue en 1947 para la reconstrucción de Francia.
Se enfocaba básicamente en la reconstrucción de la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura, chicos? Pues es todos los caminos, las vías férreas, las fábricas, las ciudades, todo lo que permite que una nación pueda funcionar, por eso se le llama infraestructura. Pero en 1960 el Banco Mundial, a través de la Organización de Naciones Unidas, se convierte en el promotor para el desarrollo económico e industrial en países pobres. Es decir, ya no solo se iba a encargar de reconstruir lo que había destruido la Segunda Guerra Mundial, sino que ahora se iba a encargar de que estas naciones que habían obtenido su independencia apenas unos lustros atrás pudieran desarrollarse. ¿De qué naciones o a qué naciones hago referencia, chicos? A África y Asia. En estos continentes recuerden que los países europeos tenían colonias, pero después de la Segunda Guerra Mundial, como parte de esta nueva construcción del orden mundial, se empiezan a deshacer de sus colonias, se empiezan a quitarle esa denominación de colonia y estos se convierten en países independientes y nuevos. Pero desafortunadamente estos países surgen ya con poca competencia y pocas posibilidades de poder desarrollarse. Por eso es que el Banco Mundial va a jugar un papel esencial para que estos crezcan económicamente. Y en realidad ayuda al crecimiento económico, es lo que veremos ahorita. El primer país en oponerse a la constitución de los organismos financieros internacionales es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1947, cuando en la Asamblea de Naciones Unidas denuncia que estos dos organismos estaban subordinados a los intereses norteamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos daba créditos a los países siempre y cuando cumplieran sus ordenanzas. Si no las cumplían, no les daban crédito. Por consiguiente, nosotros tenemos que analizar si lo que dijo en su momento la URSS era cierto, y creo que sí. En 1989, el economista John Williamson propone 4 puntos esenciales para que los países obtengan préstamos de los organismos financieros internacionales. Estos 4 puntos son muy sencillos. El punto número 1 es la liberación del comercio internacional, es decir, los países tenían que aceptar que en sus regiones, en sus territorios, se establecieran empresas multinacionales. 2. Eliminación de obstáculos para las inversiones extranjeras. Que los países dejaran de cobrar los impuestos sobre el transporte de mercancías importados o que se disminuyera su cobro. Eso quiere decir que los productos de producción nacional y los productos de importación internacional estuvieran en un mismo margen de impuestos. ¿Para qué? Pues para que se pudieran vender más o menos al mismo precio. 3. La venta de empresas públicas. A esto se le conoce, chicos, como proceso de privatización y consiste en algo muy sencillo. Durante la década de 1940 y 50, anexémosle 1960 también, la mayoría de las naciones creía que la mejor manera de poder crecer económicamente es que el Estado tuviera control sobre las empresas, es decir, se crearon las empresas públicas, con inversión y con manejo del Estado. Es decir, es como si actualmente Adidas y Nike fueran manejadas por el gobierno alemán, o en su defecto, que Pirma estuviera manejada por el gobierno mexicano, o en su defecto, que Nissan estuviera manejada por el gobierno japonés. Esos serían ejemplos de empresas públicas. Bueno, pues para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, esas empresas no deben de existir o se deben de vender. ¿Por qué? Porque se creía que si los empresarios e inversionistas privados tenían suficiente libertad, estos podían en su momento generar mayor competencia y mejor estabilidad económica. 4. La protección a la propiedad privada. Este punto es esencial, chicos, porque la propiedad comunal en un mundo capitalista no existe y la propiedad privada debe ser garantizada a nivel internacional y nacional, es decir, se tiene que proteger. Para el caso
del mundo globalizado en el que vivimos actualmente, esta propiedad pertenece a las empresas multinacionales encargadas de extraer y explotar los recursos energéticos o la venta de productos manufacturados. Así es, chicos. El Estado debe defender a los empresarios. Entonces hablemos de la polémica. ¿En realidad se han generado mejores oportunidades para los países subdesarrollados? No, chicos. Desafortunadamente no es así. Los países desarrollados siguen siendo los grandes competidores internacionales y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como México y la mayoría de América Latina, están por debajo de ellos. Aparte, los países subdesarrollados al adquirir préstamos por lo general cedían a los intereses de las naciones europeas o de Estados Unidos. Esto generó que su identidad y su soberanía fuera trastocada. También, estos países, al generar bastantes préstamos, pues se hicieron incapaces de poder salir adelante económicamente. Lado negativo, ha creado una dependencia con los organismos financieros internacionales para poder salir adelante. Lado positivo, a los países europeos y Estados Unidos le ha beneficiado de forma drástica. Triste historia. Bueno, chicos, antes de que se vayan les voy a dejar su actividad. Esta es muy sencilla. Quiero que ustedes me rescaten en un esquema. Pueden hacerme un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un diagrama de flujo, un diagrama de Ishikawa, el que ustedes quieran. Quiero que me rescaten por favor las características de los organismos financieros internacionales y le pongan una breve reflexión de lo que significan en la actualidad. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.